En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se sientan? Esta segunda plática que vamos a tener se trata sobre la fisonomía espiritual de Santa Teresita. Se preguntaba el incrédulo publicista Mauricio de Walef, ¿qué cosa extraordinaria tuvo la Santa de Liceus? Su vida fue muy breve, sin acontecimientos. Fue la vida de un lirio que por la mañana se abre y por la tarde se marchita sin ruido. Pues, ¿qué ha hecho? Nomás escribir un librito, o mejor dicho, ha dejado ciertas confidencias íntimas bajo el título Historia de un alma. Pues fueron así, confidencias íntimas, ¿no?, que se recopilaron en forma de librito. Y esa alma parece tan tierna, tan delicada, tan adorable, que el mundo ha caído de rodillas. El libro se tradujo a todas las lenguas. Millones de creyentes han sollozado con su lectura. Y ni siquiera hay necesidad de ser creyente para entender que ahí se encuentra uno delante de una gigantesca montaña moral de la humanidad, de una nobleza y hermosura tan cautivantes que te sientes atraído hacia sí. Santa Teresita escribía en su taburete casi al ras del suelo, sin sospechar que escribía para todos los hombres y para la posteridad. Ella no tenía conciencia de esto, ¿no?, cuando escribía esas confidencias íntimas que después se recopilarían en un librito que se llamaría Historia de un alma. Así es, para todos los hombres, escribía ella, los que le dan la espalda a Cristo, y para esa legión de almas pequeñas que habían de hacerse víctimas propicias del amor sangrante de Dios. En este testamento espiritual del caminito de la infancia y del abandono, encontraremos el sendero que conduce a Dios. Vamos a ver por partes. Santa Teresita tenía una nostalgia de Dios, nostalgia del cielo. Y así iba hacia Dios por medio de la naturaleza. Ya el autor, pues ahorita van a ver algunos pasajes de la vida de ella, cómo es que de cosas que pasaban en su vida, pues se sublimaba hacia Dios. Y eso pues no nos debe de extrañar, porque pues toda la creación es obra de Dios. Dios ha dejado su huella en la creación. Cuando uno lee las florecillas de San Francisco de Asís, que es el santo más reconocido por eso, ¿no?, que por cada cosa que encontraba en la creación, pues él se quedaba extasiado ante cada cosa que veía. Vemos a un San Ignacio de Loyola que, pues militar y todo, duro, recio, le decía a las florecitas, callen, no me griten más de Dios. Dios se lo manda. Y así todos los santos, prácticamente podemos decir, al ver la naturaleza les hablaba, les gritaba de Dios. Pues así que no nos debe de extrañar pues que pasaba eso con Santa Teresita. Y así iba hacia Dios por la naturaleza. Vamos a ver algunas cosas que pasaron en su vida. Hay una palabra que es
la primera palabra que aprendió a deletrear. Los niños, pues la primera palabra que aprenden a decir es mamá, es papá, es agua, es papa, para comer, ¿no? Pero ella ya estaba más grandecita y aprendió a deletrear. La primera palabra que aprendió a deletrear fue cielo. Y ella pues fue con su papá y le dijo así muy, muy orgullosa, ¿no? Ella, papá, ya sí deletreé una palabra. Y le deletreó la palabra cielo, ¿no? Otra cosa que también pasó en su vida, pues que ella vio escrito su nombre en el cielo. ¿Y qué vio ahí? Teresita, y el nombre, el apellido y todo. No, vio la T, ¿no? ¿Qué es? La constelación de Orión está en forma de T. Entonces ella se le figuró ver ahí la T de Teresita, ¿no? Otra cosa que pasó en su vida, pues también que la elevaba la naturaleza hacia Dios, es una canción que le cantaba a su tío. Y el estribillo de esa canción era: la tierra es tu bajel, no tu morada. Bajel es un barquillo. La tierra es tu bajel. ¿Qué andamos haciendo en la tierra? Pues navegando. Pero no es nuestra patria definitiva, no es nuestra morada. Y de ahí pues que el estribillo: la tierra no es tu bajel, la tierra es tu bajel, no tu morada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra morada? El cielo. Y comenta Santa Teresita: hoy, a pesar de que los años suelen borrar tantas impresiones de piedad infantil, la figura del bajel impresiona todavía mi alma y le ayuda a soportar el destierro. En varias partes del libro pues menciona esta vida así como un destierro, y así nos dice San Pablo que tomemos esta vida, el destierro, y nuestra patria definitiva es el cielo. Los domingos acostumbraban salir de paseo por las inmediaciones de Elíseos, y comenta algo al respecto. El esplendor de la naturaleza me impresionaba y transportaba mi alma al paraíso. Al caminar por los campos y ver el cielo, pues ella anhelaba ese cielo, ¿no? Y luego cuando ya se terminaba, ya iba atardeciendo y el papá dice: vaya, aquí nos regresamos a nuestra casa. Y ya iban entrando a la ciudad y las campanas de la iglesia tocaban. Y decía Santa Teresita: siento mi corazón desterrado en el mundo, suspirando por el descanso del cielo. Porque este toque de campanas estaban tocando a ánimas, así se acostumbraban, para que pidieran las personas por las almas. Y ella decía: desterrado en el mundo el corazón, suspirando por el descanso del cielo, por el domingo sin ocaso de la verdadera patria. Va a ser un domingo sin ocaso, un descanso eterno, ¿no? Y así lo menciona, así es la figura que mencionamos, ¿no? El descanso eterno. Hubo un viaje que hicieron de su ciudad a Roma. ¿Se acuerdan cuando iban a visitar al Papa León XIII? Iba toda una comitiva, era un grupo de personas que iban porque pues era un año de ¿cómo era, padre? Un jubileo de que se cumplía años sacerdotales o de obispo, no me acuerdo. Entonces iba toda una comitiva de la ciudad de ella y de otras partes, y hacían pues toda una comitiva de Francia. Y pues iban en tren, pasaron por muchas partes. Al pasar por Suiza, por esos profundos valles y altas montañas, comenta cuánto bien hicieron a mi alma aquellas bellezas naturales. Cómo elevaron mi alma a aquel que se ha complacido en derrochar tales obras maestras en un lugar de destierro que solo ha de durar un día.
¿Cuál es ese lugar de destierro a que se refería? La tierra. ¿Y cuál es ese día a que se refería? Pues que aunque pasen millones de años, pues para Dios es un solo día. Uno mismo que ya tiene algunos años, dice uno, pues tengo tantos años. A una persona que tiene 90 años dice, pues como si se me fue la vida, como si nada. Pero los que tienen pocos años, pues no sienten eso. Cuando ya tengan más años van a ver lo que se siente. Entonces, iba a Dios por la naturaleza, iba a Dios también por el corazón. Había algunas cosas pues que llegaban pues a probarla, ¿no? Entra al convento y se ve separada de su querida hermana Celina. Se quedó cuidando a su papá y ella pues entró al convento. Y pues ahí donde se empezaron a cartear, ¿no? Ella dentro del convento le mandaba cartas y su hermana afuera pues le mandaba cartas a Santa Teresita. Hubo un momento en que pues su padre llega a avanzar su enfermedad, a recrudecer su enfermedad. Y esto pues fue purificando el alma de Santa Teresita. Hubo una persona que por ahí le llegó a decir esta expresión: qué triste es la vida. Y ella la corrige. A ver, no, decía, la vida es alegre, el destierro es el que es triste. Entonces llegó a poner muy atinadamente esta corrección, ¿no? Si uno pues la medita muy bien, pues va a ver esto, ¿no? Que la vida es alegre, el destierro es el triste. Y después llega a morir su padre. Cuando muere su padre, Teresita invita a Celina a sufrir juntas en el Carmelo. Y pues llega tiempo después a admitir, la llegan a admitir dentro del Carmelo a Celina. Entonces cuando pasa esto ya están las 4 hermanas juntas. Y vamos a ver más adelante pues qué es lo que pasa, una de las cosas que pasan. Bueno, pues aquí nomás, sí, en general, cómo es que pues va purificándose su alma en esto y pues va ascendiendo pues hacia Dios. Va hacia Dios por el Espíritu. Cuando hace su primera comunión, ella describe así su primera comunión: qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Escribirá 10 años más tarde: sí, fue un beso de amor. Me sentía amada y repetía a mi vez: os amo, me entrego a vos para siempre. Pequeñita, cuando hizo su primera comunión, pues se estaba entregando a Dios. Y después iba a seguir refrendando esta entrega. Cuando ella estaba en su casa, pues veía todos los regalos que le dieron, los lindos vestidos, los regalos, y decía que no le llenaban el corazón. Solo podía contentarle la idea de que después iba a poder recibirle por segunda vez en la comunión. Al grado de que quería consumir su vida como lámpara frente al sagrario. Fue una oración de las más audaces en que pidió con insistencia una gracia extraordinaria. Comenta uno de los padres estudiosos de su vida, el padre Petit, dice: permaneced en mí como en el sagrario. Le pedía pues a Santa Teresita que no se alejara a Jesucristo jamás de su pequeña hostia, que era ella. Y así pues sigue comentando este padre: se ha aproximado a Dios por la gracia en un desenvolvimiento progresivo y ascensional, pasando por el matrimonio espiritual a la unión transformante con Dios, y su contacto estrechísimo por la gracia ha despertado en ella la sensación tangible de su divina realidad. El alma de Teresita, consumada en la hoguera de Dios que envuelve todo su ser, es un volcán en erupción, del que sube su amor al cielo como espiral incesante de aspiraciones. Dios es el pensamiento que domina toda su vida.
Y pues naturalmente se piensa en quién se ama. Ella amaba a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y pues es obvio, o sea, ahora sí nos debe de parecer obvio, ¿no? Que con razón pensaba día y noche en Dios y en cómo agradarle. Viene ahora sí la explicación de este caminito espiritual de la infancia, camino espiritual de la infancia que nos ha dejado Santa Teresita. Camina hacia Dios por el amor, por la humildad, por la confianza y por el abandono. 4 cualidades tiene este caminito espiritual. Renacimiento espiritual es el título con que calificó el eximio comentarista de Santa Teresita, el padre Petitot, a la doctrina que nos dejó de su caminito del cielo por el amor, por la humildad, por la confianza, por el abandono. Hay algunos que pues fue al principio un tanto incomprendida la doctrina que nos dejó, el caminito que nos dejó Santa Teresita, pero resulta de que en el Evangelio está el fundamento de esto. ¿En qué parte del Evangelio? Dijo Jesucristo: si no os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí están las palabras. ¿Cómo las vamos a entender? Vamos a ver. No las debemos de entender de la siguiente manera. El cielo no se conquista con niñerías. Eso no, por ahí no hay que agarrar por ese camino. Ser como niño no significa ser aniñado, no significa ser pusilánime. ¿Qué caminito quiere enseñar a las almas? Le preguntan en el lecho de muerte. Quiero indicarles medios sencillos y fáciles que a mí me han dado resultado tan excelente, y decirles que tan solo una cosa ha de hacerse aquí abajo: obsequiar a Jesús con las flores de los pequeños sacrificios, ganarle con caricias. O sea, buscar hacer lo que sabemos le agrada. Así es como yo le he conquistado. Fíjense bien cómo lo menciona, no es una imposición. Todas las almas tienen que hacer esto, ¿no? ¿Con qué sencillez lo dice? Les quiero mostrar lo que a mí me ha resultado, dice. Una persona... tiempo atrás, una persona que leyó la historia de un alma, de repente le escuchaba yo que decía, pasaba algo que pues era un sacrificio para él, ¿no? Y llegaba a decir: voy a ofrecer este sacrificio por las misiones. Y de repente, en otro momento que estaba otra vez con él y que pasaba algo que era para él un sacrificio, y decía lo mismo: voy a hacer este sacrificio por las misiones. Y como ya tenía tiempo, yo que había leído el libro de Historia de un alma, no me acordaba bien de qué se refería, y le pregunté, y ya me dijo pues la referencia, ¿no?, de dónde le vino la idea. Entonces pues él estaba haciendo lo mismo que hizo Santa Teresita, y que dejó, y que después de ella muchas almas también han seguido haciendo. Entonces nosotros pues podemos hacer lo mismo que a ella le resultó, pues también a nosotros nos puede seguir resultando. Ahí dejó el camino, pues ahí está para que si nosotros queremos seguir. Teresita que quisiera recorrer toda la tierra predicando el nombre de Dios y plantar la cruz de Cristo hasta en las más lejanas islas. Quisiera ser misionera no solo durante años, sino hasta el final de los siglos. ¿De dónde le venía esas ideas tan grandes? Fíjense, y el nombre es Caminito, y cuando esas obras son gigantescas, ¿no?
hasta el final de los siglos. Pues por el amor a Dios hacía que quisiera pues hacer esto en todas las partes de la tierra y hasta el final de los siglos. La puerta del convento, cerrada con 3 cerrojos, no la detiene porque ofrece sacrificios por los misioneros. Ahí estaba haciendo cada cosa que hacía, como la hacía por amor a Dios. Vamos a ver más abajo, pues que los actos que se hacen por amor a Dios tienen un valor grandísimo delante de Dios. Uno está en gracia, las cosas las hace por amor a Dios. Como dice el Evangelio, un vaso con agua al darlo por amor a Dios. Pues ustedes ya se imaginarán. Hacía sacrificios por la misión, por los misioneros. Jesús escribe atinadamente en Teresita: no tiene necesidad de nuestras obras, sino de nuestro amor. Parece que está leyendo a San Francisco de Sales, ¿no? Porque esto decía San Francisco de Sales. Parece que está leyendo a San Pablo, apóstol, que en ese himno de la caridad que dice: si yo diera mi cuerpo a las llamas, pero no tengo caridad, de nada me aprovecho. Jesús no tiene necesidad de nuestras obras, sino de nuestro amor. Las obras grandes me están vedadas. No puedo predicar el Evangelio ni derramar mi sangre por la fe de Jesucristo. ¿Qué importa?, exclama. Mis hermanos trabajan por mí y yo, pobre niña, pobre niñita, permanezco junto al trono real. Amo por los que combaten. Tengo presente, dice apropiándose de palabras de San Juan de la Cruz, que el más pequeño impulso de puro amor le es más útil que todas las obras juntas. Para llegar, por tanto, a la santidad y ser como Santa Teresita, no hace falta realizar cosas extraordinarias, sino hacer cosas ordinarias extraordinariamente. El que es fiel en lo poco, lo es en lo grande, dice el Evangelio. Muchos santos lo conocían, lo practicaban, pero estudiando la vida de Santa Teresita, se advierte con sorpresa que la divina providencia le mandaba practicar con toda perfección y revelarnos la primordial importancia del consejo del Evangelio, de ser fiel hasta en los mínimos detalles. No sé si se acuerdan pues de detalles de otros santos que han hecho estas pequeñeces. San José Cupertino, por ejemplo, ¿no?, que lo mandan con un cesto de fruta a no sé qué casa, y cuando van caminando pues se encuentran los amiguitos y le dicen: dame de esa fruta, y pues él que dice: pues no es mía, no te puedo dar, y siguió y llegó a entregar su mandado. Entonces él fue fiel en lo poco, ¿no? Y así pues muchos santos, pues al ser fieles en lo poco, pues Dios les fue dando la gracia de que fueran también fieles en lo grande. Constituyen las notas peculiares del camino de la infancia espiritual de Santa Teresita el amor, la humildad, la confianza y el abandono. Aquí lo vamos a ver, esas 4 cualidades. El amor. Una de las hermanas mayores, parece que era la mayor, Leonia, la mayor, ya se creía grande para jugar con las muñecas. Entonces agarra una cesta que tenía pues muchos juguetitos y se los da a las 2 hermanas menores, Celina y Teresita. Celina agarra un juguetito, otro, ¿y qué hace Teresita? Agarra toda la canasta. Yo tomo todo, dijo la niña, ¿no? Como que si estuviera jugando a tomar todo, ¿no? Comprendí que en la santidad hay muchos grados de perfección y que el alma es libre de responder como quiera a las inspiraciones de nuestro Señor Jesucristo, de hacer poco o mucho por su amor. En una palabra, que puede escoger entre los sacrificios que Él pide. Entonces, como en los días de mi niñez, exclamé:
Dios mío, escojo todo. No quiero hacer sarta a medias. No tengo miedo a sufrir por vos. Temo solo una cosa, conservar mi voluntad. Tómala pues, escojo todo lo que vos queréis. Después vamos a ver pues que no le no escatimó nada, o sea, le dio gusto a Dios en todo y desde los 3 años. Eso vamos más adelante. Seguimos con estos pasajes de su vida. Deseaba ya amar a Jesús con pasión. Me consumía en vivos deseos de practicar la virtud. Jesús me revistió de sus armas y desde entonces marché de victoria en victoria. Conquista del amor, empezando, por decirlo así, una carrera de gigante. Jesús mío, amor mío, al fin he hallado mi vocación. Mi vocación es el amor. Hallé el lugar de que me corresponde en el seno de la iglesia, en el corazón de mi madre, la iglesia. Pues, ¿qué serán? Poco más de 20 años que leí el librito, y según yo, decía ahí que Santa Teresita sentía que su lugar era ser el corazón. ¿Y qué hace el corazón? Bombea la sangre a todos los demás miembros del cuerpo. Entonces, pues como estaba ella encerrada en el convento, no podía salir, pues no podía ser misionera, pero sí podía hacer esto, mandarle o bombearle esa gracia con esos pequeños sacrificios diarios que hacía en el convento. Pues conocimos que desde antes de que entrara, ¿qué fue lo que hizo cuando le dijo a la superiora? Ya me llegó la carta en enero de que entres al convento. Aquí está la carta, pero yo te voy a permitir que entres hasta que se acabe la cuaresma. Esa fue la cuaresma más larga para Santa Teresita. ¿Pero qué hizo? ¿Se esperó hasta cuaresma? No, desde allí empezó a quebrantar su voluntad, hacer pues esos sacrificios. Y los hacía pues por amor a Dios. Entonces, eso pues nos da una idea de esa cualidad del caminito espiritual que es el amor. El otro es la humildad. Empieza con algo muy curioso. Dice, son ideas correlativas, hijo y padre. Dice San Juan apóstol, mirad qué amor nos tiene el Padre, que queriendo que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en realidad. La espiritualidad de Santa Teresita gira en torno de este principio fundamental. El único medio de hacer rápidos progresos en el camino del amor, añadía, consiste en quedar siempre muy pequeña. No olvidemos nunca, estemos repitiendo cada rato aquella parte del Evangelio, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la humildad, ¿qué hace? Nos hace pequeños, nos conserva pequeños. Mi deseo fue siempre llegar a ser santa, pero ay, que cuando me he comparado a los santos, siempre he visto que hay entre ellos y yo la misma diferencia que hay entre una montaña y un granito de arena que todos pueden pisar. Y luego viene algo muy interesante que lo he subrayado. Mas en vez de desalentarme, pienso que es imposible que Dios inspire deseos irrealizables. Eso le ayudaba a no desalentarse, pensando ella una tremenda realidad. Es imposible que Dios inspire a las almas deseos irrealizables y que a pesar de mi pequeñez pueda aspirar a la santidad. Estamos en el siglo de los inventos, dice. Ya no se necesita subir peldaños de una escalera. Yo quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús.
O sea, siendo ya o permaneciendo pequeña, ¿cómo le voy a hacer para elevarme? Y aquí donde empieza a ingeniárselas, ¿no? A pensar y dice, pues, busqué en los libros santos y di con estas palabras salidas de la boca de la sabiduría. Si alguien es pequeñito, que venga a mí. Mas, deseando saber lo que haría con el pequeñuelo, seguí mis investigaciones y hallé lo siguiente. Como una madre acaricia a su hijito, así te consolaré y te recostaré en mi regazo y te meceré en mis brazos. Tus brazos, oh Jesús, son el ascensor que ha de elevarme hacia ti. Se agrupan pues la humildad, la confianza, el abandono filial, virtudes que corresponden a las diversas actitudes de los pequeñitos, virtudes que, diríamos nosotros, no son sino facetas distintas del amor. Lo que ellos no pueden obtener, los pequeñitos, por fuerza, lo consiguen por un ardid del amor, solo con mostrar cuán débiles son y cuán ilimitadas es la confianza que les inspira el amor de su Padre. Cuán dulce les es el abandonarse a su paternal solicitud. Permanecer pequeña es reconocer la nada de uno. ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos dice eso para que no nos ensoberbezcamos. He aquí el fundamento de la humildad, que consiste en reducirse por la verdad a nuestra condición de niños ante Dios. Permanecer niño es esperarlo todo de su Padre, no inquietarse por nada. Ser pequeña significa también no atribuirse a sí misma las virtudes que se practican. Fíjense qué interesante, ¿no? Juzgándose capaz de algo, no atribuirse a sí misma las virtudes que se practican, juzgándose capaz de algo, sino reconocer que Dios pone ese tesoro de virtud en la mano de su hijito, para que se sirva de él cuando lo necesite. Y siempre es el tesoro de Dios. No se le olvida a ella esto, que siempre es el tesoro de Dios. Como si hubiera leído a San Bernardo. ¿Qué decía San Bernardo? Yo soy un burrito. Y ese burrito trae en su lomo los tesoros de Dios. A ese burrito, por más que todo el mundo se le incline, se admiren, pero están admirando del oro que trae el lomo, no al burrito, nosotros estamos admirando del burrito, ¿no? Hasta parece que ha leído a San Bernardo. Consiste, en fin, en no desanimarse de las propias faltas, pues los niños caen a menudo, pero son demasiado pequeños para hacerse mucho daño. Una novicia, sorprendida por la virtud ejemplar de Teresita, le dice ingenuamente: verdaderamente vuestra caridad es una santa. ¿Y qué cree que le contestó? No, yo no soy una santa. Jamás he realizado acciones de los santos. Yo soy un alma pequeñita a la que Dios ha colmado de gracias. O sea, no se le olvidó eso, que lleva encima de ella esas gracias de Dios. Sean muchas, sean pocas, sean brillantes, sean opacas, son gracias de Dios, no de ella. Y la novicia le responde: pero siempre ha sido fiel a las divinas gracias, ¿verdad? Y Teresita dice: sí, desde la edad de 3 años nada le he negado a Dios, desde que tuvo conciencia de sí. Por lo general los niños tienen conciencia de sí de los 5 o 6 años, pues ella tuvo esta gracia extraordinaria, ¿no? Que desde los 3 años tuvo conciencia de sí, de todo lo que pasaba a su alrededor y lo que pasaba dentro de sí, en su conciencia. Desde la edad de 3 años nada he negado a Dios, con todo no puedo gloriarme de ello. Y le dice a la hermana, a la novicia: ¿ve usted cómo esta tarde el sol poniente ha dorado las copas de los árboles? Ustedes ven cuando va cayendo el sol
y va dorando las copas de los árboles, no sé, o sea, se ven doradas. Así mi alma se le parece toda brillante y dorada a usted, porque recibe los rayos del amor. Si el sol divino dejara de iluminarme con sus rayos, pronto me volvería oscura y tenebrosa. Está diciendo, con otras palabras, lo mismo que decía San Bernardo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Entonces, pues, supo conservar la humildad. Así que nosotros que no sabemos conservar la humildad, pues ya vamos a saber cómo responder, Si alguien nos quiere decir algo. Otra cualidad, por la confianza. El caminito de la infancia espiritual, por la confianza. Una humildad sin confianza sería un estancamiento del amor en su primer paso. Sería una actitud desesperanzadora. La humildad cristiana no tiene de sí nada deprimente y pusilánime. Es como una flor que lleva virtualmente entre su corola el germen, de que brotará el fruto de la confianza magnánima. Sin la confianza sería el amor un cuerpo yerto sin vida. Entonces, aquí hay dos términos que no van juntos, no los vamos a encontrar juntos. ¿Cuál es? La confianza y el temor. Si hay confianza, no va a haber temor. Si hay temor, no va a haber confianza. ¿Qué pasó con María Magdalena? Dejó de temer y empezó a confiar. ¿Y en qué confió? En el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Santa María Magdalena comprendió el amor de Jesús, pues desde que, dice ella en Santa Teresita, pues desde que a mí también se me ha dado a comprender el amor del corazón de Jesús, confieso que Él ha alejado de mi corazón todo temor. Entonces, alejó todo ese temor y pues siempre confiaba. El recuerdo de mis faltas me humilla, me lleva a no apoyarme jamás en mi fuerza, que solo es debilidad. Pero este recuerdo me habla todavía más de misericordia y de amor. Cuando uno arroja sus faltas con toda filial confianza en la devoradora hoguera del amor, ¿cómo podrían no ser consumidas para siempre? Es lo que hacía Santa Teresita, y se supone que nosotros también, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón a Dios, que ese arrepentimiento va con confianza en que nos perdona. Santa Teresita tiene una ilimitada confianza. Tal vez es temeridad de mi parte, dice, pero no hace mucho tiempo que me habéis permitido ser audaz con vos. La confianza hace milagros. Lo que le ofende a Jesús, lo que hiere su corazón es la falta de confianza. Parece esto un despropósito, parece esto un despropósito si se considera cuán imperfecta soy todavía después de tantos años pasados en la vida de aquí del convento. A pesar de esto, siempre tengo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa. Ella veía esas imperfecciones, esos defectos. Sus hermanas se lo hacían ver también. Está la superiora que decía, cuando barría, así barre la niña de 15 años, a ver, barre la villa y quita esas telarañas y que no sé qué. No cuento con mis méritos, puesto que no tengo, mas espero en aquel que es la virtud y la santidad misma. Él solo es quien, contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta su grandeza, me cubrirá con sus méritos y me hará santa. Le explicaba a una de las novicias, porque en un tiempo ella fue maestra de novicias, siendo muy joven, O sea, le encargaron ese puesto, ¿pero por qué? Porque a pesar de que era muy joven, era muy madura. Y le decía a una de las novicias,
tú eres muy pequeñita, dice. Haz de cuenta que vas a subir una escalera, pero no alcanzas al primer escalón. Pues tú nomás levanta el piecito. ¿Y qué va a pasar? Te vas a caer porque no lo alcanzas, está muy alto para ti. Y vuélvete a levantar y levanta el piecito. Y es lo que dice aquí, ¿no? Contentándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta su grandeza, me cubrirá con sus méritos y me hará santa. Lo que pide pues es, dice, no tengo méritos, mas espero en aquel que es la virtud y la santidad misma, ¿no? Contentándose con mis débiles esfuerzos. Nuestro Señor se contenta con nuestros débiles esfuerzos, pero quiere pues que sigamos y sigamos. Si todas las almas débiles e imperfectas como la mía sintiesen lo que yo siento, ninguna desesperaría de llegar a la cumbre del monte santo del amor. Entonces hasta aquí esa cualidad y nos pasamos a la última, por el abandono. Abandono total en brazos de Jesús. Abandono que coincide con la última etapa del desenvolvimiento del amor. El abandono es la cima del amor. No es un amor egoísta, que uno pues podría pensar eso cuando no lo conoce. Tan así que fíjense una cosa que decía ella: no tengo una gracia que no quisiera compartir con el mundo entero. Cualquier gracia que llegara a ver, pues la quisiera compartir con todo el mundo. Abandono de sus méritos que conseguía por sus obras y sacrificios. Era un deshojar pétalos de una rosa que quería seguir deshojando eternamente para agradar a Dios. Una hermana de otro convento le pidió que hiciera una poesía de algo del abandono, que no sé qué. Entonces le hace una poesía y no termina, o sea, se ve que le falta la última estrofa. Le da la respuesta con otra carta a la religiosa, diciéndole que a la Madre Superiora le gustó mucho la poesía, pero que termine la poesía, por favor, porque está hablando de que la rosa y que se va deshojando, y habla pues sobre los méritos que lo va ofreciendo pues a Dios. Pero en el cielo pues Dios va a recoger cada pétalo y va a rehacer esa rosa. Esa es la idea que parece que debería de ir en la última estrofa. Pero no la terminó adrede, porque ahí le explica, ¿no?, con otra carta que le manda, porque dice: yo no quiero que Dios rehaga esa rosa, refiriéndose a ella, ¿no? No quiero que rehaga esa rosa, sino que quiero que siga mandando pétalos al mundo. De ahí eso, ¿no? De ahí esto de deshojar pétalos de una rosa que quería seguir deshojando eternamente para agradar a Dios. Entonces hasta ahí el abandono. Otro aspecto más de la espiritualidad de Santa Teresita es lo siguiente: ese martirio que llegó a vivir en su vida. Los mártires sufrieron con alegría y el rey de los mártires sufrió con tristeza. El que no ha sufrido por Jesús no puede estar seguro de amar a Jesús. ¿Y qué pasó con Santa Teresita? Tuvo ocasiones, y muchísimas, para sufrir por su amado, para demostrarle que lo amaba, y resulta de que pues si no llegaban ocasiones, pues ella las buscaba. Esas pequeñas mortificaciones, como el de, pues estaba sentada y trataba de no reclinarse, y pues era un cansancio, ¿no?, pero ahí estaba. O cuando estaba lavando ropa y que la de enfrente le echaba toda la espuma, ¿no?, y pues no se quejaba, ¿verdad? O cuando estaban ahí forcejeando con unas llaves, de que tú y de que yo, y quién sabe qué querían hacer, y sale la Madre Superiora, ¿no?, y se queda la Santa Teresita con las llaves, y pues a ella le echa la culpa, ¿no? Y ella no fue, pero no dijo nada. Pues ahí estuvo ella quebrantando su voluntad y ofreciendo
ocasiones de sufrir un poco por su amado Jesús. El santo tiene demasiado aguda fíjense qué interesante, ¿no? El santo tiene demasiado aguda su mirada para ver a través de los dolores de la vida la mano providencial de Dios que hiere. No son por tanto dignos de lástima y compasión, sino más bien de admiración y envidia por haber sido elegidos por Dios como hostias propicias de su amor. Amor hecho fuego que consume la ofrenda. Santa Teresita se había entregado generosamente como víctima al amor misericordioso el 9 de junio de 1895. Si ya se había ofrecido en su primera comunión para ser toda de Jesús, pues a través de los años fue aprendiendo muchas cosas. ¿Cómo fue esto, no? Como entregarse como víctima al amor misericordioso, y cada pues sacrificio que podía ofrecer pues lo ofrecía, ¿no? Una frase de ella: me duele mucho ver padecer, sobre todo las almas santas, le dijo una novicia. Me duele mucho ver padecer, sobre todo las almas santas. Y le dice Santa Teresita: oh, yo no soy así. Jamás me dan lástima a los santos que padecen, porque sé que tienen fuerza para resistir sus padecimientos, y así dan inmensa gloria a Dios. En cambio, los que no son santos y no saben sacar provecho de los padecimientos, cuánto los compadezco. Eso sí que me dan lástima. Para esos no perdonaría paso para que quedaran totalmente consolados y aliviados. Cuando uno no comprende eso, pues ahí anda quejándose, ¿no? La vida de Teresita es una cadena de pequeños sacrificios. Sacrificios morales, sacrificios espirituales. Y la Madre Gonzaga, la Madre Superiora, conocía totalmente a Santa Teresita. Y veía pues que seguía las cosas bien al pie de la regla, ¿no? Tan así que llegó a decir: Sor Teresita es perfecta, no tiene ni un defecto. Perdón, tiene solo un defecto, y es tener 3 hermanas en el convento. ¿Por qué? Porque eso daba pie a habladurías. Y a las 3 van a tomar el convento y que no sé qué. Y resulta de que una de las 3 tenía liderazgo. Y después llegó a ser superiora por ese liderazgo. Pero pues, ¿cómo es que ella llegó a superar todo esto? Fíjense bien. Esto de tener 3 hermanas en el convento era un germen de discordias y suspicacias. Pero el amor de Dios expandió el corazón de Teresita para ver a todas, o sea, a las 3 hermanas y a todas las demás, como una gran familia, como lo sugiere la caridad cristiana. O sea, no nomás andaba ahí buscando a sus hermanitas, pues, al contrario, pensaban las hermanas que ya no las querían, porque llega el momento del receso, bueno, nosotros decimos receso, ¿no? Pero ¿qué sabe cómo le llamamos de allá? En que ya estaban un momento en el jardín y todo eso para poder platicar un rato. ¿Y ella con quién se iba? Con otras. Y no iba con sus hermanas. ¿Para qué? Para mortificar ese amor natural que tenía. Y también por esto otro, ¿no? Por esa caridad, pues, que veía a todas como hermanas, ¿no? Como debe de ser, más resuena en un convento. Cuando todavía no entraba Santa Teresita al convento, pues visitaba con cierta frecuencia a sus hermanas religiosas, a las hermanas y también eran religiosas. Y platicando con Paulina, le dice: hermana Teresita, ¿tú quieres entrar al convento para estar con nosotras? Y le dice ella: no, dice, yo quiero entrar al convento pues por amor a Dios, para estar más cerca de Dios. Entonces pues sí era un lazo muy grande que tenía ella con sus hermanas, porque pues vivió
una infancia muy bonita, ¿no? Las dos mayores pues eran como su mamá, ¿no? Porque ya ven que su mamá pues murió estando allá a los 4 años, ¿no? Pero pues no era por ahí la cosa, ¿no? Ella iba con esa alta intención de hacer las cosas por amor a Dios. También podemos decir que todos los santos han pasado por una noche oscura del alma. ¿Y qué creen? Santa Teresita no fue la excepción. Menciona esto que le pasó al final de su vida. No tenía las delicias de la fe. Sin embargo, hice en un año más actos de fe que toda mi vida. O sea, estaba ella en la noche oscura que fue todo un año. Sentía que como cuando uno no ve o no siente que Dios existe. Y eso que pase esas dudas de la fe por mucho tiempo, sí es atormentador, ¿no? Pero ¿qué hizo Santa Teresita? Pues estaba haciendo actos de fe y actos de fe. ¿Y qué hacemos nosotros? Le pedimos que las personas hagan actos de fe, recen el credo, que mediten, que reflexionen sobre las verdades de la fe, que le pidan a Dios como San Pedro: Señor, aumenta nuestra fe. Aún así pues podemos tener dudas de la fe, o hasta una noche oscura como esta, ¿no? Pero que no dejemos de hacer actos de fe. Y ella pues los hizo, como dice, hice más actos de fe en ese año que en toda mi vida, ¿no? Terminemos. Algunos han ridiculizado la espiritualidad del camino de la infancia espiritual como algo sensiblero, como algo ñoño. Cuánta incomprensión se dio en su momento. Pero ya comprendieron los impugnadores y hasta algunos teólogos. Ya se pronunció Roma a favor de esta doctrina. Y ya se ha visto muchos frutos de progreso en las almas gracias a seguir fielmente este caminito. Aún así, veamos lo viril y madura que era y es Santa Teresita, con ciertas cosas que pasaron. Ahí les va. Las hermanas estaban alarmadas por una enfermedad. Las hermanas carnales de Santa Teresita, ¿no? Estaban alarmadas porque estaba enferma Santa Teresita. Y ella les dice: dejad a mi Padre, hablando del Padre Eterno, ¿no? Dejad a mi Padre, Él sabe bien lo que necesita su hijo, su hijito. Ahí es que está mostrando santo abandono, ¿verdad? Incluso pues cuando estaba en alguna enfermedad que ella ya presentía que era la última enfermedad, de ahí se iba a morir, y le daban medicina, y dice: pues yo sé que me voy a morir, pero pues bueno, pues voy a aceptar esa medicina por caridad, ¿no? Entonces se ponía en sus manos. Entonces, Él sabe bien lo que necesita su hijito. ¿Es pues un niño? Sí, un niño que ha pensado mucho, un niño que es un anciano. Jamás comprendí mejor que en aquel momento, informa Sor María del Sagrado Corazón, cuánta virilidad encerraba su camino de infancia, y encontré muy justo se apropiara en su manuscrito estas palabras del rey David: soy joven y sin embargo me he vuelto más prudente que los ancianos. Lo voy a tener que volver a releer el librito, ¿no? Para encontrar esa frase, porque dice aquí que pues al pasar este episodio de la vida de Santa Teresita, pues dijo Sor María: pues vamos a poner esta frase del rey David en el libro, porque el caminito no tiene nada, cuánta virilidad encierra el caminito de la infancia. La Madre Gonzaga nunca hubiera podido creer en Santa Teresita, un criterio tan avanzado, un juicio tan maduro a los 15 años de edad. Entonces, aquellas reprimendas que le daba, ¿para qué eran? Para probarla, yo creo, ¿no? Porque si eso está diciendo, cuando la conoció a los 15 años, ¿verdad? Esto lo pone ella en los, ¿cómo le llaman cuando la van a canonizar? En registros, ¿no? Que llegan a preguntarle a las personas
el proceso de canonización, ¿no? Que las conocieron. Un juicio tan maduro a los 15 años de edad. No hay una palabra que decir, todo es perfecto. Y en el proceso de canonización, pues menciona dos cosas que se relacionan muy admirablemente. Simplicidad de paloma junto a una candorosa sagacidad consumada. Andares de niña junto a las canas de la madurez. Candor de niño junto al juicio sereno. La energía inquebrantable, el tesón irreductible y la rectitud más inflexible. Dos extremos que convergen en un espiritual maridaje que solo puede conseguirlo la gracia. Dos extremos que se encuentran en el medio del camino para prestarse mutuo complemento, para dar el hombre robusto su mano firme al niño cuyos pies vacilan, prestar el niño la clara mirada de sus ojos a la pupila apagada por los años, y encender en los labios del anciano una sonrisa perenne frente a la amargura de la vida. Entonces, pues ahí están dos cosas que se juntaron admirablemente en su vida. Su espiritualidad infantil no tiene de infantil sino el nombre. Que dijimos el Papa, ¿quién? No, Pío XI no fue el que te dijo esta frase, ¿no? Que su espiritualidad infantil no tiene de infantil sino el nombre. Teresita no tuvo de diminutivo sino su propio apelativo. Entonces con esto terminamos. Muchas gracias. ¿Una oración? No. María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.